Escuela Maternal Fuente de Vida, un espacio creativo para un aprendizaje con calidad. Maternal, caminadores, párvulos, artes y manualidades, estimulación adecuada, servicios especiales, profesionales en fonoaudiología, pediatría y profesoras especializadas. Carrera 83B, 1628, Ingenio 3. Directora Orfa Villegas de los Ríos, ex profesora del Colegio La Cordaire, 30 años de experiencia educacional en preescolar. Muy buenas noches tengan todos ustedes los televidentes de este programa cristiano que llevamos a cabo por este canal, el canal el canal 16 y canal 112 de Encali, canal 12 de Protelco, y también se puede escuchar a través de www.canalccali.com. Hoy estamos acá en compañía de nuestro hermano Horacio Rodríguez y quien les habla, Luis Eduardo Flores, en el nombre de nuestro Señor Jesús Cristo. Venimos a traer mensaje de la palabra de Dios, ya que es la misión que Él nos coloca como evangelistas, como embajadores de nuestro Señor Jesús Cristo. El pastor, ya lo hemos dicho en varias oportunidades, el pastor es Cristo. Él es el Todopoderoso y Él es el que nos guía. Hoy estamos aquí en su nombre, que es sobre todo nombre, para traerles un mensaje que viene directamente de Él. Vamos a leer en el libro de los Salmos 103 para comenzar a ver dónde nos envía nuestro Padre Celestial. No sin antes enviar un saludo a todos nuestros hermanos en la fe del remanente fiel, donde escuchan con atención este programa. Que el Señor los continúe bendiciendo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, leemos la palabra de Dios. Salmo 103 dice: bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordia, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Dios es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es el Señor. Amén. Vemos nosotros en esta último versículo que leímos, en el número 7, 103:7, dice: sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Siempre el Señor nos muestra desde la antigüedad, nos muestra sus enseñanzas, que son las mismas de ayer, de hoy, de siempre y por los siglos, porque la palabra de Dios es eterna, es verdad. La palabra de Dios es espiritual. Dios quiere que todos nosotros verdaderamente cambiemos, nos arrepintamos, comenzamos nosotros a ser nuevas criaturas delante de Él. Siempre vemos nosotros a través de la palabra es la lucha continua entre el bien y el mal, entre el creer y no creer. Siempre el pueblo de Dios continuamente, el Señor los sacaba de la angustia, de los problemas, de las necesidades,
y apenas estaban holgados, estaban con grandes beneficios en la vida, llenos de paz, de tranquilidad, de gozo, de amor y de armonía. No falta verdaderamente dentro del pueblo de Dios, se mete siempre el enemigo. Ahí tenemos nosotros un ejemplo muy claro en el libro de los Números. En Números 11, Dios nos muestra una porción de lo que es verdaderamente un pueblo que continuamente se está renegando, está murmurando de si llueve malo, si no llueve también, si hace frío, si hace calor. Renegamos por todo. Es un pueblo totalmente murmurador, quejumbroso, hizo lo que Dios no quiere, porque ahí estamos nosotros en contravía verdaderamente de lo que Él quiere siempre enseñarnos y manifestarnos en su palabra, para que todos coloquemos y pongamos por obra lo que el Señor nos enseña, ¿sí? Cuando el pueblo del Señor, Él lo saca de Egipto, saca de Egipto a través de Moisés, en toda esa cantidad del pueblo que sale de allí, venía gente también allí mezclada, y a pesar de todas las bendiciones que el Señor estaba preparado para darnos, para darle a su pueblo, para darnos en estos tiempos, al pueblo que quiera el Señor sacarlo de allí, de la esclavitud, como estaba este pueblo de Israel. Nos muestra aquí en este pasaje Números 11. Vamos a leerlo en el nombre del Señor. Dice Números 11: aconteció que el pueblo se quejó a oído del Señor, y lo oyó el Señor y ardió su ira, y se encendió en ellos fuego del Señor y consumió uno de los extremos del campamento. Entonces el pueblo clamó a Moisés, y Moisés oró al Señor, y el fuego se extinguió, y llamó a aquel lugar Tabera, porque el fuego del Señor se encendió en ellos. Miremos que el Señor nos muestra a través de toda esta enseñanza, saca al pueblo de la esclavitud, ¿sí? Pero el pueblo continuamente no se acuerda sino de los placeres, del gozo, de la vida buena, del trago, ¿sí? De la diversión. Cuando lo saca el Señor de allá, comienza a renegar por todas estas cosas que comenzamos nosotros a suprimir allá donde estábamos nosotros en esclavitud, ¿sí? Pero no se acuerda el pueblo de que estábamos sometidos a la esclavitud, a la humillación y al poder del enemigo. Siempre nos acordábamos y renegábamos, era de las cosas buenas que pasábamos, pero nunca verdaderamente nos acordamos de cómo nos trataban. ¿Cómo nos trataba hoy a nosotros el mundo? Cuando nosotros estábamos allí sin conocimiento del poder de Dios en el mundo, no nos dábamos cuenta verdaderamente de las humillaciones, de las contiendas, de las peleas, de las rabias, de las iras. Siempre también estábamos, ¿qué? Querellosos y murmuradores. Y eso no quiere el Señor, porque cuando verdaderamente nosotros buscamos a un Dios vivo, Él nos va manifestando que todas las cosas las coloca Él con un propósito a cada uno de nosotros. Todas las cosas, dice allá en el libro de los Romanos 8:26, nos ayudan a bien. Pero cuando estamos en Cristo, estamos pensando para hacer bien, todo lo que aparentemente es duro en nuestra vida, cuando lo llevamos al conocimiento del Señor, nos damos cuenta que el Señor quiere siempre hacernos bien. Por eso nos manifiesta aquí a través de este pasaje que el pueblo de Dios es continuamente querelloso, peleonero, murmurador,
Y eso no quiere el Señor. Él quiere es que tú verdaderamente creas en que las cosas buenas o malas que nos pasen, llevarlas a la palabra de Dios, llevarlas al conocimiento de Él, y vamos a entender que muchas de ellas es la gran mayoría para nuestro bien. Dios quiere siempre hacernos bien, a ti, a mí, a cada uno de nosotros, en nuestros hogares, en nuestras familias. Y este pueblo, mire lo que nos muestra aquí, en este lugar. Se enciende, ¿qué? La ira del Señor. Viene el fuego consumidor. Cuando hay querella y cuando hay contienda y cuando hay pelea, ahí no está el Espíritu de Dios, ahí no está el Señor. Entonces vienen los ay, ay, ay. ¿Por qué a mí me pasa esto? Si yo no me quería casar, dicen unos, con fulano, hoy dice la niña, yo no me quería casar con ese hombre, pero lo hizo porque se fue en contravía verdaderamente de todos los consejos que el Señor le daba de pronto a través de sus padres, pero quiso hacer su voluntad y después era quejándose. Y así es en nuestra vida. Dios nos muestra que es un pueblo verdaderamente, continuamente rebelde, ¿sí? Somos querellosos y quejosos, ¿sí? Y eso el Señor no quiere que nosotros estemos allí en esa situación. Por eso aquí nos dice, y en el 2, entonces el pueblo clamó a Moisés, y Moisés oró al Señor, y el fuego se extinguió. Siempre el Señor deja un remanente, deja un hombre de Dios que esté orando por el pueblo, porque Él sabe que somos de dura cerviz, somos duros de corazón, no queremos darle la gloria al Todopoderoso, al que nos da la vida. Eso es nuestra falla y eso es lo que el Señor quiere corregirnos en cada uno de nosotros. Si buscamos verdaderamente de Él, arrepintiéndonos, entonces vamos a entender lo que nos habla Romanos 8:26, que dice que todas las cosas nos ayudan a bien. Dice Romanos 8:26, hermano. Siga ahí. De igual manera, dice la palabra del Señor. Buenas noches, hermanos. Dios los bendiga. Estamos en el conocimiento del Señor, que hay que tener el temor a Dios, dice el Señor. Y el temor viene a través del conocimiento de las Sagradas Escrituras. Y ahí es donde vamos a encontrar la misericordia. Porque Dios tiene misericordia, es del que le teme. Comenzamos leyendo el Salmo 103, donde dice que en varios pasajes del Salmo 103, dice que Dios tiene misericordia del que le teme. Y el temor a Dios es el conocimiento del Santísimo, dice la palabra del Señor en los Proverbios 9:10. Dice que nosotros tenemos que tener conocimiento de Dios, porque decimos que lo conocemos, pero es un conocimiento no sino de boca, dice el Señor. Porque el corazón, el alma, con el alma es que bendecimos y con el alma es que nosotros buscamos al Señor, con todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Es con el alma que nosotros debemos de no dejarnos perturbar, para que haya una adoración verdadera, en espíritu y en verdad. Y es a través del conocimiento de Dios, que es la palabra del Señor, que es espíritu. La palabra de Dios es el Espíritu, es el Verbo hecho carne en nosotros. Por eso la palabra de Dios tiene tanto poder para los que le temen, dice el Señor. El conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Vamos a discernir entre lo bueno y lo malo, y tenemos esa fortaleza y ese poder de discernir qué nos puede hacer daño y cómo podemos nosotros no obrar para destrucción, sino el Señor dice que hemos de tener el amor de Cristo, que es el perdón de las ofensas. Perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden.
pero sin el temor de Dios no hay perdón, hay ira, soberbia, orgullo, contienda, venganzas, pleitos, toda esta parte maligna del mal no lo podemos dominar si no tenemos la parte que Dios nos ha dado, que es la parte de la sabiduría y el conocimiento de Dios, del Santísimo, la inteligencia, para apartarnos de lo malo y no hacer daño. El Señor quiere es que en toda parte se glorifique ese poder del Señor, y eso viene a través de las Sagradas Escrituras que nos ha dejado el Señor, el Nuevo Testamento, que es en Cristo Jesús, que vino a darnos la luz, el entendimiento, el conocimiento, inteligencia, ciencia. La conciencia de nosotros estaba entenebrecida, estaba en tinieblas. Cristo vino a deshacer toda obra maligna en nuestra vida, porque todo comienza en nuestra vida, en nuestra casa, en nuestro templo, que somos del Señor. Por eso tiene que haber conocimiento para que no haya destrucción, para no olvidar la ley de tu Dios, dice Oseas 4:6, para que el Señor no se olvide de nuestra descendencia, de nuestra familia, de nuestros hijos. Él tiene misericordia al que le teme. El Salmo 103, ahí en Salmo 103, muy claro, si lo leemos todo, hay 3 partes donde dice el Señor que Dios tiene misericordia al que le teme. Y el temor al Señor es el conocimiento. Entonces decimos que tenemos al Señor, tenemos a Dios, pero ni siquiera conocemos a Dios. Tenemos un Dios desconocido, como dice el apóstol Pablo en Hechos 17. A ese Dios desconocido es que nosotros anunciamos, al Dios de las Sagradas Escrituras, al Dios de la palabra de Dios, no a dioses falsos ni engañosos, porque la gente dice que tiene el temor a Dios, pero no tiene conocimiento, y por lo tanto es destruido por faltar esa parte que Dios nos ha regalado a través de las Sagradas Escrituras, y nosotros las Sagradas Escrituras las desechamos el testamento, desechamos el perdón, la gracia de Dios, todo lo que nos da, todos los beneficios que tiene el Salmo 103 que comenzamos a estudiar hoy, el que nos guarda, el que sana nuestras dolencias, nuestras quejas, todas estas cosas negativas que vienen a través de que nosotros murmuramos, fallamos, estamos señalando, estamos condenando. Todo eso es del maligno, porque Dios no vino a eso. Dios vino fue a perdonarnos, a acercarnos al Padre. Es el mediador entre Dios y los hombres. No hay en ningún otro nombre dado a los hombres para ser salvos que ese nombre que es sobre todo nombre, nuestro Señor Jesucristo. Tú no te salvas porque estás en una iglesia, porque estás en un lugar donde se canta o se alaba, en templos hechos de manos de hombre. Tú te salvas no por hombres. Maldito el hombre que confía en el hombre, dice Jeremías 17. No nos salva un pastor, nos salva es la palabra del Señor, porque la fe es Cristo. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. A Él es que tenemos que venir, para que todas estas cargas terrenales sean livianas y ligeras de llevar, porque vemos cómo la opresión está destruyendo a la gente, todas estas cosas del mundo que no puede soportar, la serpiente tortuosa, dice en Isaías, y la serpiente veloz. Todo es unas preocupaciones horribles y unas cargas, que las cargas son energías, son fuerzas que vienen y te liquidan y te diezman y te debilitan tu alma, que es la parte de tu mente, y tienes que quedar por allá en un lugar donde te van a tratar no tu alma, sino que te van a tratar es el cuerpo con choques eléctricos y con pastillas, pero eso no te sirve de nada, porque el problema está dentro de nuestro corazón, dice el Señor, es en nuestra alma. El problema es de raíz, el problema es espiritual, el problema es que la mente está completamente alejada de Dios y está solamente confiando en esa parte material que es temporal. Son leves estas cosas terrenales y nos preocupan tanto las cosas bajas
que nuestros pensamientos son perturbados a la sincera fidelidad a Cristo, y nuestros pensamientos de Dios son altos, nuestros pensamientos son muy bajos, hermanos, y por lo tanto nosotros tenemos que fortalecernos en ese poder del Señor y su fuerza para que nuestros pensamientos no se debiliten, y estas no solamente de lo material vive el hombre, de lo que hacemos, de lo que trabajamos, de lo que comemos, eso es terrenal. Nosotros tenemos la parte que Dios nos ha dado, que es la parte más poderosa en nuestro ser, que es nuestra alma vivificada, pegada a ese Dios Espíritu, que es el Todopoderoso, en el cual todas esas cargas son livianas y ligeras de llevar si venimos y llegamos a Cristo. Pero creemos que Cristo es algo que no tiene ningún valor, no, es nuestro Señor y Salvador de nuestra vida. Nuestra parte terrenal y material va a ser muy corta de paso de transitar por este lugar, y nuestra alma tiene que volver a Dios. Nosotros no podemos ser cuervos solamente pegados de las cosas materiales y terrenales. El cuervo no volvió al arca, se pegó y se dejó engañar por las cosas de este mundo, por las cosas vanas, por las cosas pasajeras, de los deleites temporales del pecado. Mire un hombre como Moisés, que era un príncipe de Egipto, que todo lo tenía terrenal y material. Él prefirió ver el galardón, la parte espiritual, y no gozarse de los deleites del pecado, de la maldad, que es lo que nos hace alejar de Dios, y nos vamos a quedar en este mundo en tinieblas. Y Dios no quiere que cuando tú llegues al Señor no vaya a estar la imagen y semejanza de Dios, que la ganó Cristo por nosotros y nos dio su Santo Espíritu, por estar nosotros pegados como Esaú de cosas bajas terrenales, y cambió la primogenitura por un plato del mundo. Nosotros no podemos hacer eso porque somos engañados. Nosotros tenemos una parte terrenal y material que es mortal, y tenemos el alma, la parte espiritual, que es inmortal, y nosotros tenemos que luchar mucho por esa parte inmortal que ha sido dada. Es una gracia y un perdón, un favor inmerecido, porque somos pecadores, todos estábamos destituidos del reino de los cielos, y Cristo vino a recuperarnos las almas para volver otra vez al Padre. Y la medicina no te la puedes dejar de tomar, que es la sangre de Cristo, que te limpia tu mente, tu alma y tu conciencia a horas de muerte, dice Hebreos 9. Entonces nosotros tenemos que tomarnos la medicina del Señor, y si no tomamos la medicina del Señor, va a haber juicio para nosotros, porque el hombre muere una sola vez y después viene el juicio para nosotros, y nosotros tenemos que tener ese abogado, que es Cristo Jesús, por nuestros pecados, para poder volver al Padre, volver como el Espíritu. La paloma volvió otra vez al arca, no se quedó en el mundo. Nosotros tenemos la parte espiritual que tiene que volver a Dios. Por eso es importantísimo el conocimiento de Dios y el temor a Dios. El temor a Dios es el conocimiento de Él, y por lo tanto, con el conocimiento de Él, yo no voy a hacer cosas que ya son desagradables a Dios y a mi familia y a la parte que estamos viendo, la parte terrenal, sino tener esa parte espiritual activada. Romanos dice 8:26, de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades, porque somos débiles. Estamos hablando de lo espiritual, y está la parte terrenal, que es nuestra parte débil. Nuestra parte débil nos va a ganar si nosotros tenemos en nuestro ayudador, que es el Paracleto, que es el Espíritu Santo, que es el parasimpático, es el que nosotros debemos de tener para que en los momentos difíciles de nuestra vida podamos nosotros levantarnos, sacudirnos de toda esta parte terrenal, sacudirnos del polvo de la tierra, dice la palabra del Señor, y poner la mira en las cosas de arriba. Y hay un ayudador que lo dejó Cristo y lo ganó inmerecidamente por nosotros, que éramos paganos y pecadores, alejados del reino de los cielos, y se acercó a nosotros esa misericordia y nos dio el Espíritu Santo, que es nuestro ayudador. Nos ayuda a todas nuestras debilidades. Somos débiles criaturas, y de una manera u otra estamos llenos de errores, dice el Señor. Estamos llenos de pecados, estamos llenos de debilidades. Nosotros engañamos a nuestras esposas, a nuestros hijos,
nos podemos engañar con mentiras, con engaños, con hipocresía, podemos engañar en nuestros trabajos, podemos engañar en muchas cosas, pero tenemos un ayudador que nos saca de estas debilidades, porque no sabemos orar como es debido. Hay veces uno dice, pero yo cómo oro, pero yo cómo hago, no tengo, pero hay un momento en que el Señor te llena de luz y te ilumina, y puedes con ese Espíritu Santo que Cristo ya dejó, puedes invocar el nombre del Señor, y con ese invocar el nombre del Señor dice que todo aquel que invoca el nombre de Cristo será salvo de una ira venidera, un momento difícil, de una mala intención, de un mal pensamiento, de hacer cosas indebidas. Hay un poder sobrenatural que nos ayuda, que es el Espíritu Santo de Dios, el cual tenemos que clamarle a Dios, que ese Espíritu, para que nosotros la parte terrenal no nos vaya a hacer daño y vamos a destruir con lo que hablamos, con las ofensas, con cosas negativas, vamos a herir a nuestro prójimo con momentos de rabia, con momentos de odio, podemos nosotros herir a una persona, podemos blasfemar de una persona. Son momentos que el Señor nos puede salvar de esa parte débil de nosotros, pero el Espíritu mismo ruega a Dios por nosotros. Hay una parte poderosa que el Espíritu intercede, porque somos seres integrados, tenemos un cuerpo, un alma y un espíritu. Así como la parte terrenal, un huevo tiene una cáscara, tiene una clara y una yema, pero es uno solo, así nosotros también somos uno solo. En la parte espiritual tenemos la parte terrenal, que es el cuerpo, la parte débil, y la parte de nuestra alma, que está en la mitad, y nosotros tenemos que llenarla de la parte espiritual para que nosotros esa parte débil no nos vaya a ganar. Entonces el alma es donde nosotros debemos de buscar y adorar a Dios, para nosotros agradar a Dios, es en la parte espiritual. Entonces ahí es donde el Señor va a entrar a ayudarnos, va a entrar a fortalecernos, y no vamos a hacer cosas desagradables que después vamos nosotros a decir, yo no quería hacer esto, pero hay una fuerza que el pecado mora en nosotros, la maldad está en todos nosotros, pero hay un poder sobrenatural que es el poder de Cristo, el Espíritu Santo, que tiene esa maldad en nosotros, para después nosotros no avergonzarnos de lo que estamos haciendo, que podemos hacer mucho daño. Entonces nosotros tenemos la parte del Espíritu Santo y la parte del Señor, que es un poder. Fortaleceos en el Señor y el poder de sus fuerzas, dice Efesios 6. Y si tú te fortaleces con el Señor, que es el verbo, la palabra, el Espíritu, pues entonces vas a ganar más, y las debilidades no te van a hacer llenarte de errores. Entonces fortalecerte en esa parte espiritual, dice el Señor, a través de la oración, a través de la palabra de Dios, a través de las enseñanzas que se transmiten, a través de tener esa comunión con el Señor, que es la palabra de Dios, porque no solamente del pan vive el hombre, de lo terrenal, sino de la palabra que sale de la boca del Señor. Hay un poder sobrenatural poderoso que los tenemos todos, pero tenemos que activarlo. Cristo vino y lo activó y nos dio entendimiento para tener un conocimiento del verdadero Dios, no ser engañados y decirle a Dios que Dios está en un palo, en un yeso, en una cosa muerta. No, Dios habita en nosotros mismos, nosotros somos templo de ese Dios viviente, pero tiene que crecer la parte espiritual en nosotros, y el yo en nosotros, que está muy subido y muy soberbio, lleno de orgullo, de vanidad, lleno de prepotencia, tiene que bajarse. Por eso le está hablando de Moisés, todo un príncipe de Egipto que todo lo tenía, prefirió, dice la palabra del Señor en Hebreos 12, renunciar a los deseos temporales y pasajeros del pecado, por tener los ojos en la parte del Señor y ganar esa vida eterna, esa vida espiritual, porque el pecado nos aleja de Dios, y muchas cosas podemos tener, nos pueden deleitar,
podemos agradarnos de cosas terrenales, podemos nosotros tener mujeres que nos van a apartar a esa parte espiritual por estar en la lascivia, en la lujuria, en la codicia, en la avaricia, en el adulterio, en la fornicación. Esos deleites temporales del pecado no te van a servir el día que te vas a presentar delante del Señor, porque preferiste estas cosas pasajeras que te llevan a la muerte y a la destrucción y a perder el vestido del Espíritu Santo que Dios nos lo regaló a través de nuestro Señor Jesucristo. De modo que tenemos que llegar a ese poder espiritual a través del conocimiento del Señor. Pero el Espíritu mismo ruega a Dios por nosotros con gemidos que no podemos expresar con palabras. Y Dios, que examina los corazones, sabe qué es lo que el Espíritu quiere decir, porque el Espíritu ruega conforme a la voluntad de Dios por el pueblo santo. Entonces nosotros tenemos que llegar a esa parte del Señor, esa parte de santificación, esa parte espiritual, para que nuestras oraciones puedan llegar al Padre a través del Espíritu Santo. Pero si estamos contaminados, si estamos llenos de cosas bajas, si no tenemos perturbación en nuestra alma, que es nuestro espíritu, nuestra mente, nuestras oraciones no llegan. Entonces vamos a decir, pero ¿por qué no el Señor no me escucha? No, yo le ruego y le ruego y le ruego, porque hay una parte que Dios nos demanda, que es la parte santa, la parte de la santificación, y eso no llega sino a través del Señor y el Espíritu Santo. Entonces ya podemos nosotros comunicarnos con el Señor y el Señor va a oír nuestras oraciones y nuestros ruegos, porque es de espíritu a espíritu. Pero si nuestro espíritu está contaminado, nuestro ser, de cosas bajas, ¿cómo te va a copiar el Señor? Si el Señor está en lo de Él y tú estás en lo tuyo, son dos partes y hay una barrera. Pero si tú estás conectado con la parte limpia del Señor, tu alma ha sido limpiada, ha sido lavada, pues Dios nos va a oír nuestros ruegos, nuestras súplicas, y nos va a ayudar y nos va a defender de todas las cosas de esta parte terrenal, que estamos llenos de preocupaciones, estamos llenos de necesidades, estamos llenos de aflicciones, estamos llenos de cosas que nos perturban, de enfermedades, de dolencias, dice el Salmo 103. Entonces, pero ya con esa alma dice, bendice alma mía al Señor. Ya podemos bendecirla, porque tenemos la parte espiritual que ruega por nosotros y nos va a escuchar el Padre, Dios de los espíritus, de toda carne, porque todos tenemos la parte espiritual, pero hay que conectarnos con los datos del Señor a través de los mandamientos del Señor. Allá en Primera de Juan dice la palabra de Dios, si decimos que conocemos a Dios, el tal es mentiroso si no conoce sus mandamientos. Entonces, ¿cómo vas a conocer a Dios y tener el conocimiento de Dios que ni siquiera conoce los mandatos del Señor, ni siquiera conoce las Sagradas Escrituras, ni siquiera conoce los estatutos del Señor, y dices que conoces al Señor? No tienes conocimiento de Dios. El tal es un mentiroso, dice la palabra de Dios en Primera de Juan. Dice, el tal es un mentiroso, porque si decís que yo conozco a Dios y no conoce los mandamientos ni los estatutos del Señor, el tal es un mentiroso. Entonces es importantísimo venir nosotros a las Sagradas Escrituras a edificarnos, a crecer en la parte espiritual, para que nuestros ruegos y nuestras súplicas lleguen al Señor, y el Señor nos va a salvar y a guardar en esta vida presente de todas estas cosas que están pasando, que son terribles, si no tenemos un protector divino, que es el ángel del Señor que acampa alrededor de los que le temen. El temor al Señor, conocimiento del Señor, la luz, la sabiduría, y Él nos guardará de todo mal, porque el mal está entre nosotros. O usted no ve la muerte, el robo, la destrucción, las violaciones, no ve Sodoma, Gomorra, el homosexualismo, el lesbianismo, no ve usted todas estas cosas de la pedrastía, donde están los niños siendo violados. Esto es el mal, y si el mal no tenemos un poder sobrenatural que nos defienda del mal, entonces el mal nos daña y nos alcanza. Por eso tenemos que llegar al conocimiento del Señor, porque Él dice, vosotros mucho erráis por no conocer las Sagradas Escrituras. Dice el Señor mismo, nos dice en los Evangelios, vosotros mucho erráis por no tener el conocimiento de las Sagradas Escrituras. ¿Por qué? Porque a lo malo le dices bueno, porque no tienes el discernimiento entre el bien y el mal. Tú te has levantado y has crecido solamente con el mal, pero ¿a dónde está el bien?
¿A dónde está la parte del Señor? ¿A dónde está la parte espiritual? ¿A dónde está el conocimiento de Dios? ¿A dónde está la luz del Señor? Entonces nosotros somos seres donde Dios nos reclama la parte de Él espiritual, y Dios no quiere que nosotros nos perdamos, que muramos en nuestros pecados y en nuestros delitos. Dios quiere es que lleguemos al Señor un día limpios y podamos entrar al reino del Señor, entrados al reino del Señor, porque tienes el chip de Dios, tienes la parte espiritual, para que no te diga no te conozco, hacedor de maldad. Te quedaste solamente en la maldad y preferiste los de Esaú, que perdió la primogenitura, perdió la parte espiritual por las cosas vanas temporales del pecado. Hay que renunciar a esas cosas y crecer en el espíritu, y este yo que es tan altivo, soberbio, orgulloso, vanidoso, crecer como el siervo Moisés, que era un siervo que teniéndolo todo y no faltándole nada, como príncipe de Egipto, todo lo tenía, todo lo que usted veía, todo lo terrenal. Un jeque no tiene nada para lo que tenía Moisés. Prefirió los deseos, canceló los deseos temporales del pecado, de todas esas cosas donde él vivía en un harén, para voltear a mirar la parte de la salvación y la parte espiritual. Entonces nosotros tenemos que mirar y poner los ojos en el Señor, para que nosotros estemos equilibrados y no nos falte cosa alguna, no nos falte nada. Porque ¿por qué hay tanta desesperación, angustia? ¿Por qué hay tanto faltante? ¿Por qué hay tanta miseria, ruina, escasez en la parte del hombre? Porque nos falta la parte espiritual. Con el Señor estamos completos y tenemos que lograr, y porque el Señor ya vino y nos dio el remedio, ya vino y nos dio el antídoto para nosotros tomarlo, que es el Señor y la palabra del Señor y la palabra de Dios, para que nosotros venzamos todo mal, porque todo mal se vence con el bien. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Mire que el Señor es el único, dice ahí en la palabra, que es el único que escudriña los corazones. Lo que tú tienes allí en el espíritu de tu mente, el Señor lo sabe. Por eso nos recalca continuamente que ahí es donde debemos de ser renovados, verdaderamente en el espíritu de la mente. Vimos ahí en el libro de los Números que era un pueblo totalmente quejumbroso y quejoso. Dios lo saca allá de la esclavitud y sale, y al ratico de estar ya libre de la esclavitud, ya estaba renegando. Y así es el ser humano cuando está verdaderamente sin un conocimiento verdadero de quién es Dios, cómo actúa Él en nuestras vidas, y no se da cuenta que Él verdaderamente es el que escudriña nuestros corazones, como habla Romanos 8:27. Mas Él que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Es conforme a la voluntad de Dios. Nosotros antes andábamos en la voluntad de nuestra carne, pero cuando lo conocemos a Él, andamos es bajo la voluntad del Espíritu de Dios. Por eso hay que cuidarnos de esa lista que nos habla el libro de Gálatas aquí adelantico, en el 5:19. Todo lo que son estas obras de la carne, en las cuales el hombre hoy en día, sin el conocimiento de la palabra de Dios, tiene allí en el espíritu de la mente, y el Señor está escudriñando cómo estás. Miremos 5:19 de Gálatas. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, oiga, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces es el Señor que está escudriñando qué es lo que tienes allí en el espíritu de la mente. Él es el único que escudriña la mente. Lo confirma acá Apocalipsis 2:23. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Por eso
Tenemos que estar celosos verdaderamente de la palabra de Dios. Tenemos un Dios vivo que nos está escudriñando, que tiene los ojos puestos sobre cada uno de nosotros, para que nosotros verdaderamente no caigamos como el pueblo cuando lo sacó de allí, de Egipto, caigamos en murmuraciones, en quejas y en todas estas obras de la carne que se presentan cuando estamos nosotros ociosos, cuando estamos sin el conocimiento de la palabra, cuando no nos hemos arrepentido verdaderamente. Todas estas obras de la carne te van a dar vueltas allí, y el Señor es el que te está escudriñando el espíritu de la mente. Por eso Él nos manda a que nos arrepintamos, para que esa renovación verdaderamente sea allí, en el espíritu de la mente, y seamos nuevas personas, nuevos seres delante de Él. Entonces debemos nosotros pasar verdaderamente a conocer lo que es las obras del Espíritu, que nos habla más 5:22 de Gálatas. Más el fruto del Espíritu, aquí viene la parte contraria, cuando entramos verdaderamente nosotros a un arrepentimiento y a conocer verdaderamente quién es Dios en nuestra vida, cómo nos guía, cómo nos lleva, para qué nosotros nos hemos arrepentido. El Señor siempre quiere hacernos bien, siempre quiere hacernos bien. Nosotros somos los que le damos la espalda. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Si estamos aplicando todas estas actitudes y todos estos sentimientos en nuestra vida, la ley no nos va a tocar, porque no vamos a violar ninguna ley, porque ya tenemos un temor de Dios, un temor reverente. Todo temor es para el Todopoderoso, para el que nos dio la vida, para el que nos está diciendo: ojo, yo os estoy mirando de día y de noche. Él está siempre al lado de nosotros cuando nosotros verdaderamente le clamamos, cuando verdaderamente nosotros reconocemos que somos pecadores. Verdaderamente el Señor quiere es que tú estás allí también, a un paso. ¿Será que es verdad? ¿Será que esta palabra tiene poder? Es que la palabra tiene poder para enseñarnos, para redarguir en justicia, en Cristo Jesús. Es para todos. Dios la manda a través de estos medios, porque también está escrito en las Escrituras, en el Salmo 103, que la palabra de Dios viaja a través de los vientos, 104, ¿sí? Y se está llevando a cabo, todo se va llevando a cabo, así como las quemas que estamos viendo hoy allí en Brasil. El Señor hace rato nos ha dicho en su palabra que el mismo hombre se va a destruir. Nosotros mismos nos destruimos. Mire la quema que está sufriendo allí en Brasil, pero que nos afecta a todos. Ahorita de pronto no la sentimos, pero van a pasar muchos años, dicen los científicos, para poder recuperar todo lo que se ha perdido. ¿Pero por qué? Por el hombre. Nosotros mismos nos destruimos. Por eso Dios quiere que estemos con esos frutos, pero del Espíritu, ¿sí? Donde haya el amor, el gozo, la paz, la benignidad, la bondad, la fe, la justicia en cada uno. Así en los gobiernos, por esa falta de justicia en los gobiernos ocurren todas estas catástrofes, porque no hay verdaderamente un corazón arrepentido, un corazón guiado por el Espíritu de Dios. Amén. Hay destrucción, hermano. Todo lo que estamos viendo en este último tiempo es destrucción. ¿Cómo es posible que talen el pulmón del mundo, que es la parte de las Amazonías, donde el hombre destructor, porque la palabra de Dios en Santiago dice que la sabiduría del hombre baja sin la parte espiritual, es destructiva? La sabiduría del hombre es de destrucción, destruye su mismo hábitat, destruye la creación de Dios, y va a haber un juicio para aquel que
se mete en la parte de la creación, dice el Señor. Hay juicio para todo aquel que solamente creyendo dice que han perdido el alma por el amor al dinero, el principio y causa fin de todos los males. ¿De qué te sirve poseer el mundo? Un poco de cosas terrenales y materiales, y nada te vas a llevar. Dice la palabra del Señor en 1 Timoteo 6, teniendo abrigo y sustento estemos contentos, porque nada hemos traído a este mundo ni nada vamos a sacar. Entonces el hombre toma posesión y toma de las cosas de Dios, que es la creación, va tomando como si fuera él un Dios, o como si le perteneciera a las cosas que son de la creación y que son de Dios. Entonces Dios te va a llamar a cuentas algún día, porque de nada te sirve las cosas hechas y terrenales, porque nada te vas a llevar. Teniendo abrigo y sustento estemos contentos, pero la avaricia y la codicia del hombre por sacar un gramo de oro coge y contamina todo el agua que estamos viendo atrás de nosotros, que es ríos de agua viva con cianuro y con mercurio. Eso se llama destrucción, eso se llama sabiduría terrenal, diabólica y destructiva, que es la sabiduría del hombre que está sin el temor a Dios, porque el temor a Dios es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo, la inteligencia, para que nosotros nos apartemos de todo el daño que estamos haciendo y la destrucción, porque el hombre destruye lo que Dios ha hecho. El Señor no es de destrucción, por eso tanta cosa viene por la maldad del hombre, porque el hombre no ha querido acercarse al Señor, a tener la sabiduría del Señor, que es alta, porque no tiene el conocimiento de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos de tu corazón. Dios no mira lo que mira el hombre, Dios mira tu corazón. Romanos 8 dice así, 12. Así pues, hermanos, tenemos una obligación, ¿ya? Como hijos de Dios, como hermanos en el Señor, los que tengan el conocimiento y los que están recibiendo este conocimiento de la palabra de Dios, es una obligación pero no es el de vivir según las inclinaciones de la naturaleza débil, no estas cosas que hemos anunciado hoy, de cosas pecaminosas y bajas terrenales que no te sirven para nada. Esa es la naturaleza débil del hombre, por eso destruye, por eso está destruyendo el oxígeno que viene a través de las plantaciones, de los árboles, y el agua, que es fuente de vida, como dice el Salmo 35, que es la vida misma, viene y sale de Dios, ¿ya? Entonces esa naturaleza débil es la que está alimentando el hombre de pecado, que es destrucción, muerte, que son las obras de la carne que acabamos de hablar en Gálatas 5. Porque si viven ustedes conforme a tales inclinaciones, morirán. Hay dos partes, muerte o vida. Si nosotros decidimos, porque Dios no te hizo un robot para que quieras amarlo y adorarlo, es tu obligación levantarte, y no te levantas sino si tienes al Señor Jesucristo, que vino a deshacer todas esas obras de maldad y esas obras terrenales. De modo que dice la palabra de Dios que si nos inclinamos a esa parte débil, a esa parte terrenal, vamos como fruto a tener la muerte. Pero si por medio del Espíritu hacen ustedes morir estas inclinaciones, vivirán. Hay muerte y hay vida. Sin la parte espiritual vas a tener como fruto la muerte, y sin la parte espiritual vas a tener la muerte, ¿ya? Por eso es necesario alimentarnos y fortalecernos en el poder del Señor y en las sagradas escrituras y en la palabra de Dios, para que esta parte débil no nos hagan daño y nos causen la muerte y la destrucción, como estamos viendo. Pero si nosotros vivimos conforme al Espíritu, entonces vamos a cosechar vida, ¿ya? Vivirán. Si ustedes hacen morir estas inclinaciones, vivirán. ¿Y cómo se hace morir estas inclinaciones terrenales bajas? A través del Espíritu, no hay otra forma. El hombre no tiene cómo llegar, porque solamente en ese hombre, que es sobre todo nombre, nuestro Señor Jesucristo, hay salvación. De modo que Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, eso mismo le llegará. Si siembra para muerte, destrucción, y si siembra para vida, pues tiene vida en abundancia y vida eterna. Entonces, ¿en qué parte estamos? Escoge tú, la muerte o la vida. El Señor dice, escoge la vida para hacer morir las inclinaciones de nuestra
naturaleza pecaminosa adámica almática, terrenal baja, cainesca. Solamente esa parte del daño y la maldad se puede vivificar a través de la parte espiritual para que tengamos un equilibrio, porque el equilibrio es nuestro Señor Jesucristo. Él es el centro de nuestra vida y nosotros estamos inclinados más al mal que a la parte espiritual. Nos gusta más la parte baja, de modo que busquemos las cosas del espíritu para que vivamos, para que podamos transmitir vida y para que haya vida en el planeta y el agua viva, que es la palabra de Dios, nos vivifique. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos a orar con el versículo de 59. Pedro, primera de Pedro 4, 7, 8 y 9. Dice el Señor: mas el fin de todas las cosas se acerca. Sé pues sobrios y velad en oración. Y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedados los unos a los otros sin murmuraciones. Amén. Gracias. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Sí, Padre. pedimos a ti, Señor, y os damos gracias por permitirnos estar en este lugar, Padre. Que tu palabra haya llegado, Señor, a los lugares y seas tú, Señor, transformando y cambiando el espíritu de la mente de todos los que han oído, Señor, tu palabra, porque nosotros nada somos. Tú eres el que transformas y el que cambias. Y en tu santo nombre, oh Señor, hemos orado. Sí, Padre. Amén. Gracias, Señor. Amén. Que el Señor los bendiga y los guarde. Buenas noches.